Guatevisión. Seguimos en Sin Filtro. Nosotros le hemos lanzado esta encuesta en línea para que participe. ¿Debería existir una legislación específica para proteger a la mujer? Estos son los datos preliminares. Veamos. SF sí dice, 80% de los participantes en redes sociales afirman, 80% de que sí debería existir estas leyes específicas. Y 20% que opinan que no deberían existir estos cuerpos legales. Y bueno, para hablar un poco de la pertinencia de esta norma del tema de violencia de género, tenemos en línea a Gabriela Carrera, politóloga, para que nos explique desde la visión de mujer, ¿por qué es necesaria la aprobación y la implementación de este tipo de leyes y cuáles son las carencias que hasta hoy hace que las cifras de muertes violentas siga aumentando? Gabriela, muy buenas noches, gracias por este enlace, danos tu opinión. Buenas noches a todos, gracias por la invitación y la oportunidad. Pues bueno, es realmente un tema súper interesante en un día que es también importante para las mujeres, sobre todo porque las mujeres vivimos situaciones de violencia cotidianas recurrentemente. Y yo creo que es importante la legislación, porque la legislación tiene un sentido muy humano, muy profundo, en la medida en que protege a las personas que están en situación de vulnerabilidad. Y las mujeres en contextos tan difíciles como el guatemalteco, pues viven obviamente situaciones que las hacen sentir amenazadas o también vulneradas en su integridad, no solo física, sino también psicológica. Y en ese sentido es importantísimo que reconozcamos que la legislación en Guatemala es tal vez una de las oportunidades que tenemos para que la situación cambie. Gabriela, ¿qué respondes al cuestionamiento de que las leyes deberían de tratar temas generales o abstractos y no específicos? Yo vuelvo un poquito sobre lo que estábamos hablando al principio. Yo creo que una ley en este caso que trata de proteger a las mujeres en las calles, que trata de proteger a las mujeres en el espacio doméstico, son necesarias porque están precisamente intentando proteger la integridad de la mujer en todo sentido. Y ahí me ciñan los datos, ¿verdad? Es importantísimo ver cómo la mujer vive tipos de violencias específicas aparte de las generales, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a los casos de los feminicidios, tenemos mujeres que son violadas, torturadas, en mayores números que varones, y eso nos hace ver que las mujeres vivimos no solo una situación de violencia generalizada en este caso, sino violencias muy específicas que tienen que ver por el simple hecho de ser mujer. Gabriela, por último, la Asociación Diálogos reporta unos informes con datos de la Policía Nacional Civil que en lo que va del año se reportan 516 muertes violentas. Esta no es una cifra muy diferente a de años anteriores. El año pasado se reportaron 630. ¿Por qué la cifra no ha bajado pese a que ya existe un marco legal para castigar este tipo de crímenes? Yo creo que es un tema que es muy profundo. La ley no implica, la aprobación de una ley no implica el hecho de que se cambien formas de pensar, culturas, formas de entender la relación con las mujeres. Y ahí el trabajo de muchas organizaciones feministas, pero también, de larga data, pero también organizaciones de mujeres como el Observatorio contra el Acoso Sexual, que ve hoy por hoy su primer día de vida, son importantes. No solo la ley cambia las realidades, hay una responsabilidad que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con la escuela, que tiene que ver con los referentes masculinos y también los referentes femeninos que tenemos hoy por hoy en la sociedad, y eso es una apuesta y una inversión a futuro donde veremos los resultados en mucho tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, por atender esta llamada y por esta opinión muy pertinente al tema. Gabriela, muchísimas gracias. Gabriela mencionaba el hecho de que hace falta romper paradigmas. Hablabas, Philip, de esa falta de coordinación. ¿Qué es lo que está fallando? Vean, a ver, yo creo que hay muchos problemas. Para empezar, nos hace falta todavía entender las diferentes dimensiones del fenómeno.
Y eso en gran medida está asociada a la debilidad de capacidad de investigar las cifras o cuál es la realidad detrás de las cifras. Porque estamos viendo, por ejemplo, que se nos está repitiendo ese número entre 700 y 800 muertes de mujeres al año, pero nos cuesta todavía tener un análisis profundo de desagregar esas 800 cifras, o esas 800 muertes. Están asociadas a violencia entre parejas, están asociadas a violencia sexual, está asociado a involucramiento de una pareja en actividades ilícitas, en fin, digamos que hay que entender mejor la dimensión del fenómeno para tratar de identificar dónde es que están las fallas del sistema. Segundo, también muchas de las instituciones que se han venido desarrollando son de reciente creación. Por ejemplo, la ley contra el feminicidio se aprobó en el año 2008. La Fiscalía o las unidades del Ministerio Público que investigan este tipo de delitos se empezaron a desarrollar y fortalecer a partir del 2011. Y vemos que creo que fue en el 2012, cuando Tel Maldana estuvo de presidente de la Corte Suprema de Justicia, que se implementaron tribunales y procedimientos específicos en el organismo judicial para atender este tipo de casos. O sea, todavía digamos que el desarrollo de la institucionalidad tiene menos de una década. Entonces, ahí también hay que hacer cortes de caja periódico y evaluar, bueno, ¿qué falla? Es que no hay cultura de denuncia, es que la Fiscalía no tiene los recursos para investigar, es que los procesos se quedan trabados en el organismo judicial, o es que de nada me sirvió crear la ley y la institucionalidad porque el problema sigue siendo cultural. En fin, digamos que todavía nos falta adentrarnos más en la problemática. Bueno, Fernando, hoy veíamos y evidenciábamos en el informe inicial que, por ejemplo, la Secretaría contra la Violencia Sexual hizo su actividad afuera del Palacio porque no tenía fondos. Hablando lo que decía Philip, ¿le está coordinando lo suficiente? ¿Se le está dando la importancia necesaria a este tema para poder ver un descenso en las cifras? Yo diría que definitivamente no. Que la violencia de género no la podemos limitar al maltrato físico, no la podemos limitar al abuso sexual, también es violencia de ese género, tener un Estado que no provee a la mujer una independencia económica, una independencia que le permita a ella estar fuera del mando de un hombre, ¿verdad? Entonces yo te diría, no estamos haciendo lo suficiente. Me parece que tenemos avances importantes y que estos avances importantes los vamos a ver reflejados más a largo plazo. Planteando la cuestión de la importancia de las leyes, yo les quería hacer un comentario. Hoy día hay muchas personas que no entienden ciertos artículos constitucionales que tienen garantías sobre el debido proceso, que ninguna persona puede ser juzgada sin un tribunal que haya sido previamente establecido, que no te pueden llevar a la cárcel o no puedes ser capturado después de las 6 de la tarde en tu casa ni antes de las 6 de la mañana. Hoy día puede decir, mire, esos son limitantes que existen para que el trabajo del Ministerio Público avance, pero hace 20 años, hace 25 años que la Constitución se aprobó, eran garantías mínimas que nos servían para defendernos de un conflicto armado que estábamos viviendo. Entonces estas leyes que ahora se están aprobando, posiblemente en un futuro vamos a ver los resultados de tal forma que ya no sean necesarios aplicarlas, porque la ley tiene, el derecho tiene ese enfoque de apoyarnos en el cambio de culturas. ¿Y cómo lo va a hacer? En este caso, a través de la represión, castigando a las personas que vienen a hacer la violencia contra la mujer, pero además necesitamos políticas de Estado que ayuden no solo a cambiar la conciencia, sino también a dar esta independencia a la mujer. Bueno, hablaremos y seguiremos profundizando ese tema en el siguiente bloque. Vamos ahora a un corte, le invitamos a que comente este tema con el hashtag SF Violencia de Género. Regresamos en un instante.